Efesios capítulo 5, versículo 19. Todos juntos vamos a leer este versículo, hermanos, y después recibimos a nuestro pastor que nos trae el mensaje. Efesios 5, 19. Miren, otra vez me equivoco. Igual que la vez pasada estoy en Gálatas. Ya iba a leer otro. Efesios 5, 19. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Así de pie, hermanos, recibimos a nuestro pastor que nos trae el mensaje en esta tarde. Gracias. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Pues vamos a juntos, ¿verdad?, a alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Vamos a tener, ¿verdad?, allí el tema del día de hoy, ¿verdad?, adoración continua basada en este libro de Efesios 5:19. Vamos a orar. Padre, nos has instado a través de este canto que emana de tu palabra. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y parte del salmo es: venid delante de sus atrios con regocijo. Señor, ayúdanos en tu gracia a buscar siempre el gozo que está en ti. Tu palabra dice que el gozo tuyo es nuestra fuerza. Y el Espíritu Santo es el que produce en vosotros todo ello. Ayúdanos en todo tiempo para que te demos la alabanza que solo tú mereces, Señor, y sepamos apreciar a la vida de nuestros hermanos, quienes también fueron, al igual que un servidor, comprados a precios de sangre y son estimados ante tus ojos, Señor. Gloria a tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, tomen sus lugares y pues vamos a tener este tiempo, hermanos, donde el texto de la Escritura habla de algunas acciones continuas, progresivas, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Hablando entre vosotros, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La adoración continua, hermanos, no es otra cosa que un efecto de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es decir, adorar continuamente depende de que el Espíritu Santo more y tome el control y la influencia de la vida de todo creyente. Bueno, la adoración es continua, es siempre, la Biblia así lo establece, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo, que los que el Padre busca que le adoren son los que le adoran en espíritu y en verdad. O sea, en todo tiempo, hermanos, en todo momento, bajo la circunstancia que sea. Bien, como parte de este texto, hermanos, nos da la Escritura que los efesios son parte de la redención operada en Cristo Jesús. Ya el Padre ha decretado la redención, el Hijo la ha ejecutado y el Espíritu Santo la ha aplicado. Lo cual indica, hermanos, que debe haber un gozo, una alegría de poder ser hijos de Dios, ¿verdad? En ese sentido, quiero enfatizar esta realidad porque está hablando entre vosotros. Está hablando que cantemos al Señor. La comunión al interior y la comunión en horizontal, pero así como la comunión vertical, ¿verdad? La guardamos para con Dios y para con los hermanos. Quiero hacer esta mención, hermanos. Leí acerca de esta expresión, contentos de pertenecer. Sí, me llamó la atención, contentos de pertenecer. O sea, es una necesidad en la vida del ser humano, hermanos, es una necesidad la pertenencia, sentirte parte, miembro de algo, de alguien, ¿sí? En ese aspecto. ¿Se debe de suplir? Sí, se debe de suplir, hermanos. Todo hijo debe tener un lugar en el interior del hogar. Los esposos deben tener un lugar del uno para con el otro. Los miembros de iglesia deben de saber que pertenecen también, hermanos. Y no solo eso, el mismo Señor le dijo, ¿verdad?, que el mayor gozo es que sepan y sepamos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ¿no? Entonces, esa es una claridad, hermanos, que el Señor nos da de seguridad de salvación y de vida eterna. Bien, como esto tiene que ver específicamente con en la descripción del fruto del Espíritu Santo, parte con que es, más el fruto del Espíritu es amor, y viene otra frase que dice gozo, ¿sí? Gozo. Así que la vida, quiero hablar, hermanos, porque ese contento de pertenecer va ligado a un pensamiento que dice la vida en el dominio del reino de Dios.
Y quienes pertenecemos al reino de Dios, hermanos, debe haber gozo. Bueno, hay una máxima de Pablo, usted la ha de recordar, es el libro de Romanos 14, verso 17. Haciendo una aclaración en relación a la necesidad de que los creyentes se relacionen, se vinculen, se acepten unos a los otros, así como Dios nos aceptó a cada uno de nosotros en Cristo, hermanos. Hace hincapié, pues, que los dimes y diretes no deberían tener parte en la comunidad del reino. Porque aquí todos somos iguales. Todos tenemos el mismo Padre, participamos del mismo Espíritu y tenemos las mismas promesas, hermanos, de redención. Y Pablo va a hacer una aclaración aquí. Observemos, y si tiene la oportunidad, pues lea con un servidor. Dice Romanos 14, 17. Porque en el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, hermanos. Porque el reino de Dios no consiste en comida, no consiste en bebida. Así que no siempre nos la vamos a pasar de pachanga en pachanga, ¿verdad? De fiesta en fiesta, o ni mucho menos, ¿verdad? Como dicen, estar celebrando esto, celebrando lo otro. O sea, lo social debe tener parte. Debe ser parte de la convivencia, de la fraternidad, de la comunión de los santos, pero no debe ser lo único, al grado que nos convirtamos en un club social y que simplemente vengamos porque va a haber comida o bebida, ¿verdad? A veces hasta hacemos ciertos juicios. Hoy sí se va a llenar la iglesia porque va a haber comida, dicen, ¿no? Y bueno, no es nada bueno por si nos tocara a nosotros llegar en esa ocasión, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, hermanos, es lo que la Biblia dice, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en ese énfasis, al citar este texto, hermanos, el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, la vida en el reino de Dios consiste en que el creyente participa de algo permanente, algo allí fijo que se llama gozo, ¿sí? Así que vamos a trabajar un poquito sobre este pensamiento, puesto que el hablar o el hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, indica, hermanos, que es un resultado de estar llenándonos continuamente del Espíritu Santo, porque el gozo en el Espíritu Santo es un fruto de este o de él mismo para con cada creyente, hermanos. Ahora, algunas evidencias manifiestas. Pues acabamos de trabajar, trabajamos en entonar un himno, ¿verdad? Que creo que vamos a tener que seguir reforzando y sin duda se basa en Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, hermano. La adoración continua, por lo tanto, pensaba y meditaba sobre este título y sobre esta realidad que presenta el texto, la cual consiste, hermano, en la expresión de bendiciones, en la expresión de cantos y en la expresión de alabanzas, específicamente en la expresión de salmos y en este caso en la relación que acordamos para con Dios. El Salmo 34 como tal es un salmo de David. David fue conocido como el dulce cantor de Israel. Así lo señala el segundo libro de Samuel 23:1. O sea, él se caracterizó por componer, por cantar, por acompañar, hermano. Recuerden que uno de los oficios, de los dotes de David, fue el ser músico, al grado que el rey lo requirió para que entonara cantos, ¿verdad? O entonara el arpa, tocase el arpa, y el hombre hallaba sosiego y tranquilidad, porque pues ahí está la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? En la vida de este personaje llamado David, hermanos. Así que hemos de bendecir al Señor en todo tiempo y su alabanza es algo que debe caracterizar nuestro lenguaje, nuestra expresión, nuestro habla continuo o diario, hermanos, en ese sentido. De igual manera, la Escritura señala que si alguno está triste, da una directriz, ¿verdad? Ore. Pero si alguno está contento y alegre, cante alabanza. Alabe y adore el nombre de nuestro Dios, hermano. No dice se queje, ¿verdad? Dice ore. No dice tampoco entre en una euforia, un éxtasis. No, cante alabanza. Adore a su Señor y muéstrele su gratitud, su regocijo y su alegría como tal, ¿verdad?
Bueno, nosotros quizás hemos escuchado y recordamos a Pablo y Silas en la cárcel. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que en ellos también vivían una adoración continua, aún bajo circunstancias adversas. Podemos decir que también diversas. El mismo escritor que es Lucas, que registra este hecho, dice la escritura, hermanos, que Pablo y Silas a medianoche cantaban himnos al Señor y los presos los oían, dice. Así lo dice la escritura. Y de pronto un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron de par en par. Más nadie se fue. Ese es el poder de Dios ahí manifestado, ¿verdad? Pero lo importante es esto, hermanos, de verdad, bajo esas adversidades, ellos, el gozo del Señor permanecía. Físicamente fueron maltratados. El texto lo dice. Pero aún así, hermanos, no le robaron el gozo del Señor. De antemano, hay un canto que dice, ¿verdad? El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar, ¿verdad? ¿Sí? O sea, de otra manera, descansamos y nos refugiamos en el Señor. Ese mismo libro de Hechos 16, da una evidencia, hermanos, que no solo ellos, el mismo carcelero experimentó el gozo del Señor. El mismo 16:34 dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a toda su casa. Y este personaje se regocijó de haber creído a Dios. Así lo dice el texto. Se regocijó de haber creído a Dios. Entonces, esa es una de las realidades con las cuales relaciono esta palabra que acabamos de leer en el libro de Efesios, ¿no? Hablando entre vosotros, ¿qué hemos de hablar? Bueno, ¿qué ha de motivar nuestra habla? Bueno, el gozo del Señor en vuestras vidas. Ahora, eso también tiene que ver, hermanos, tanto con la experiencia de salvación, como también puede ser con una experiencia de sanación. Experiencia de salvación. ¿Sí? Experiencia de salvación. Hay un cojo, pero también hay una dracma perdida, hay un hijo perdido y hay una oveja perdida. Y en cuanto a la experiencia de salvación, hermanos, el libro de Lucas 15:7 dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. La mujer, dice la escritura, que se regocijó y se gozó de haber encontrado a la dracma. Sí. Aquella oveja perdida también dice, se hubo alegría de haberla encontrado. Y aquel padre contento, dice la escritura, que dijo, mi hijo ya lo tenía yo como perdido, como muerto, mas aquí ha sido hallado y vive. Hagamos fiesta. Y comenzaron a regocijarse. Y en cada una de las sentencias viene, hermanos, esa frase que reitero. Hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. La salvación imprime gozo. ¿Sí? Porque los mismos salmos dicen que es el Señor que convierte nuestra tristeza en gozo. Pero de igual manera, hermanos, la experiencia de salvación, algunos partieron de una experiencia de sanación. Usted ha leído Hechos 3, 8 y 9. El cojo está ahí en el camino a la oración de Pedro y de Juan. Y ellos les dicen, ¿verdad? Mira, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate, ¿verdad? Dice la escritura que el que había estado cojo entró al templo ¿cómo? Como si estaba cojo, ¿no? Pues sanado. Andando, saltando y alabando a Dios. Andando, saltando y alabando. O sea, había regocijo en su corazón. Esa era una evidencia de sanación. Pero de igual manera, hermanos, cuando hay salvación también es evidente, hermanos. Así que hoy estamos ante un gozo manifiesto, puesto que la llenura del Espíritu Santo va a ocasionar, va a ser causa, así como el vino, dice, la embriaguez es causa de disolución.
de desenfreno, de excesos, de libertinaje. El Espíritu Santo también va a desencadenar, hermanos, situaciones de vida nunca antes vistas. Y los versos que estamos considerando específicamente es Efesios, retornamos allí en Efesios 5:19. Una es gozo, otra es gratitud y la otra es sumisión. Porque el texto va a decir, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Luego va a decir, ¿verdad? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. No hay problema, hermanos, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Estamos siempre con ese entendido que vivimos eternamente agradecidos para el Señor por cuanto ha hecho con nosotros. Y no tendremos problemas de aceptarnos los unos a los otros. Nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Sí? No porque me digan, pastor, yo me voy a crecer y te voy a ver. Aunque mi hermano Paco esté más grande que yo, yo me voy a sentir más grande que él, ¿no? No necesariamente, hermano. Jóvenes, adultos y todos se respetan, se aprecian, se estiman, se quieren. Es allá donde va a llevar esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Pero específicamente, hermanos, en el verso 19, entonces, nos ubicamos en un gozo manifiesto. Porque no está hablando, hermanos, de cosas que no se pueden visualizar. El texto dice, hablando entre vosotros. Y cuando el habla es diferente, hasta nos preguntamos, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? Un día le preguntaron a Nehemías, el copero del rey, que el rey le dice, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, Nehemías? Tú nunca has estado triste, pero yo te veo como que estás enfermo. Recuerden, hermanos, que él había estado orando por meses, por todo lo que imprimió la noticia de la situación de vida en que estaban sus paisanos, ¿verdad? Sus hermanos allá en Jerusalén. Y se le detectó. Pero en el capítulo número 8 les va a decir, tranquilos, porque leen la palabra de Dios y se compugieron de corazón. Le dice, tranquilos, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Vayan, coman y beban y regocíjense. Esa era la realidad que presenta este personaje bíblico, hermanos. Ahora, ya vimos, hice hincapié, hice una mención así solamente de que en el reino de Dios, hermanos, consiste en gozo en el Espíritu Santo. Ahora, la dinámica de vida bajo la influencia del Espíritu Santo. En este texto, entonces, encontramos los efectos como contexto en el verso número 18, ya sea del vino, la persona que está bajo influjo del vino, o bien la persona que está bajo influjo o influencia del Espíritu. Los contextos varían, porque se entiende que la embriaguez, hermanos, se daba en los contextos de los cultos paganos. La gente se embriagaba allí y había de todo un poco allí. Pero también, hermanos, la otra es que en los cultos de adoración se hacía evidente la llenura del Espíritu Santo en la vida de todos los creyentes. O sea, no lo podían negar, ¿verdad? Ahora sí, lo que se ve no se juzga, ¿no? Entonces, lo que es evidente, hermanos, ahí está ya. En el contexto de las reuniones cristianas de adoración, entonces, se hace evidente cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Porque en el comportamiento se hace evidente. ¿Sí? Cuando no hay gozo, hay tristeza, o mejor dicho, amargura. Te le quieres acercar a alguien que anda en amargura o lleno de amargura, de rencor, de ira, ¿cómo te va? ¿Qué me mira? Te debo, cóbrame. La persona está en defensiva, hermano. ¿Sí? Bueno, no sé, yo sí he vivenciado amargura, pero procuro endulzarme en el Señor, ¿no? Porque sabemos a qué lleva, ¿verdad? Pero esta realidad, hermanos, que el mismo texto nos presenta es que sí tenemos que hacer manifiesto que verdaderamente el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Vivimos en la presencia de Dios y buscamos su llenura a través de la
obra y de la persona del Espíritu Santo, hermano. Por lo que el pasaje bíblico lo presenta así, hablando entre vosotros. Esto hace manifiesto, hermano, en la realidad de comunidad. Formamos parte de la comunidad cristiana. Somos el cuerpo, la iglesia del Señor. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, ha dicho desde el capítulo 2, verso 19. En este mismo libro de Efesios. Ya nos ha dicho que tenemos un solo Padre, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, que es en todo, por todos y por todos, pues para todos también en ese aspecto. Entonces, hablando entre vosotros, ya no quiere decir que no nos vemos como extraños, como ajenos, sino nos identificamos como miembros del mismo cuerpo, como nuestros hermanos. Pueda que alguna posición social, académica, intelectual varíe entre unos y otros, pero la realidad, hermanos, es que aquí somos uno en el Señor. Esto no demerita título alguno. Sí. Pero sí aprendemos a relacionarnos los unos a los otros como hijos de Dios que somos, hermanos. Y esta expresión hablando entre vosotros, por eso se da en el contexto de las reuniones cristianas, específicamente de adoración. Y algunos elementos que se empleaban, hermanos, eran salmos, himnos, pero también dice la Escritura que tenía que ver con cánticos espirituales. Salmos específicamente lo relacionan con los salmos tal y tal como el libro de los salmos del Antiguo Testamento. Y ahí había de todo, hermanos. En salmos hay de tranquilidad, de paz, de oración, pero hasta de vindicación y de justicia. Los imprecatorios que le llaman, ¿verdad? Hay de todo. Entonces vamos a hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hermanos, que el Señor sea el que haga justicia. Déjaselo en las manos del Señor y que Dios se glorifique en Faraón en todo su ejército, ¿no? A ese grado, hermano. Porque de lo contrario, de verdad, la amargura tiende a tomar control, que era resentimiento, o como la Biblia lo dice allí, ¿verdad? Empezamos a abrirle puerta y darle lugar al diablo. O ya supiste que lo que hizo mi hermana, lo que hizo el hermano, lo que hizo el otro hermano. Porque aquí tenemos que un sentido de aprender a leer o leer mejor correctamente. Porque el texto no está diciendo hablando de vosotros, sino hablando entre vosotros. Comunicarnos, relacionarnos. Eso es por demás de interés, hermano. Sí. Tenemos que familiarizarnos los unos a los otros. Tenemos que guardar cercanía en ese aspecto. Ahora, la adoración a Dios, hermanos, es discontinua porque dependemos de Él en todo tiempo. ¿Hemos de entonar himnos? Sí. Algunos consideran que los himnos son composiciones cristianas que dan expresión a la fe. Sí. O consideran que los cánticos espirituales también son composiciones cristianas, pero que hacen de manifiesto un sentimiento fervoroso. Himnos pues tenemos allí. Pero así como existen los himnos, también existen los cánticos o coritos, no sé si así les llaman todavía, o estribillos, mejor dicho, ¿verdad? ¿Sí? Ahí existen los estribillos. Que bueno, creo que los muchachos en algún momento van a buscarle allí, o hemos entonado uno que otro, ¿verdad? Porque también lo incluye. Cantemos salmos, cantemos himnos y cantemos cánticos espirituales, hermanos. O sea, no necesariamente vamos a traer una música que no va, ¿verdad? Pero sí, esto tiene implícitamente, hermanos, el acompañamiento de instrumentos musicales. Porque aun cuando los salmos, hermanos, algunos lo cantaban a capela, muchos de ellos eran acompañados con instrumentos. Y para ello tenemos toda una gama allí en el libro en el Salmo 150. Y finalmente dice, todo lo que respire, pues alabe al Señor. Y bueno, hay un sinfín, hermanos, como el Salmo 34 leímos, cántale con esto, cántale con otro, y es una manera de alabar y adorar el nombre
de nuestro Dios, hermanos. Así que aprendemos a cantar en comunidad, a vivir en comunidad, a relacionarnos y a sentirnos parte de una comunidad. ¿Sí? Cierto, aquí hay familias representadas. Pero a fin de cuentas, hermanos, aquí venimos a formar ¿cuántas familias? Solo una. Efesios 2:19 dice, miembros de la familia de Dios. Ay, pero es que mi apellido es de abolengo y ay, ¿qué va a pasar con él? Mi sangre es azul. Sí, pero esas cuestiones, hermanos, sin demeritar a alguno, ¿verdad? Si alguno tiene detalle con eso, también lo tiene que expresar. Pero finalmente el punto es este, hablando entre vosotros. Debe haber transparencia, debe haber apertura, debe haber acercamientos. Porque no nos dice la Escritura rehuyendo los unos de los otros o andando a reservas. Sí. Relaciónense, mézclense. No sea que se cumpla el dicho. Juntos, pero no revueltos, ¿no? Aquí sí tenemos que aprender a hacernos uno en el Señor, hermano. Pablo le escribe a la iglesia en Corintios, le dijo, ¿verdad? Para que sean de un mismo sentir, de un mismo pensar y de un mismo parecer, hermanos, en ese aspecto. Entonces, ¿es necesario hablar entre vosotros? Sí, es necesario que hablemos, nos relacionemos, que adoremos en comunidad, porque al final aquí no se trata de ti ni de mí. Tampoco se trata de lucirse, porque eres el mejor guitarrista, el mejor pianista, ¿no? El mejor cantante. No se trata necesariamente de eso. Aquí se trata de que todos venimos a adorar al único y al que merece toda gloria y toda honra, que es nuestro Dios, hermanos. Ahora, eso implica que aprendemos a relacionarnos con nosotros, entre nosotros, pero también, hermanos, aprendemos a relacionarnos con Dios. Pues el texto dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto implica, hermanos, que hemos de expresar alabanzas a Dios, cantos a Dios, todo relacionado para con el Señor, porque es un producto de una membresía llena del Espíritu Santo, no de vino. Por eso nuestras alabanzas y nuestros cánticos deben de ser sinceras, auténticas y continuas. Sinceras, hermanos. Santiago dijo, ¿verdad, hermanos? Si no en ese momento te sientes que algo no anda bien en tu corazón, ora al Señor que Él traiga paz y tranquilidad a tu vida. ¿Sí? Yo he observado en algunas otras iglesias o congregaciones que he participado, que algunos hermanos regularmente, antes de participar en la reunión congregacional, regularmente se quedan por allí y allá se ponen a cuenta con el Señor y luego se integran a la adoración, ¿verdad? Primero, Señor, aquí estamos, bueno, y luego continúa. Ahora, todo esto, hermanos, tiene que ver con un marcado contraste, porque aquí estamos hablando de una vida enseñada ya, y enseñada en las verdades del Evangelio de Cristo. Puesto que, miren, ya la Biblia aquí nos está integrando como la comunidad de Dios, una comunidad de fe, como el pueblo de Dios que somos, porque ya nos ha diferenciado y ya nos ha dado la directriz de cómo hemos de vivir. Observemos algunas puntualizaciones que quiero hacer. Bueno, uno, hermanos, es que ya hemos asumido un compromiso de vivir acorde a nuestra nueva realidad de vida, nuestra vida en Cristo. Vean el capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Esto tiene implicaciones fuertes, porque si andan en la vanidad de su mente, y si anduviésemos como ellos, hermanos, el hablar entre ellos es muy diferente al hablar entre nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque este es un compromiso de hablar verdad o con la verdad. Observemos el verso 25 del capítulo 4. Por lo cual, desechando la mentira,
Hablad verdad cada uno con su prójimo. La razón, porque somos miembros los unos de los otros. Enarbolamos la verdad. Pablo le dijo a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Sí. Así que este texto nos habla hacia allá, va, hermanos, un compromiso de hablar la verdad. No mentirnos, ni engañarnos, ni aparentar, ni ostentar que somos esto, tenemos lo otro. Si te tocó ir a Europa, hermanos, con humildad platícalo. Y da gloria a Dios porque te lo permitió hacer. Sí. Y si no te tocó ir a Europa, pues, a Europa, ¿no? Pues también da gloria a Dios por eso, ¿verdad, hermano? No estoy desmeritando el lugar, sí, pero también da gloria a Dios por eso, hermano. O como un hermano nos citaba, ¿verdad? A Kentucky, hacían mención de Kentucky por la mañana a ver el arca de Noé, creo que es el Museo de la Biblia, si no me equivoco, creo que así se le llama el lugar. Y el hermano dice, a ver cuándo nos organizamos y nos vamos a Kentucky. Cuando menos el de la esquina, ahí, ¿no? En la salida Charo, hay un Kentucky. Pero pues por algo vamos a empezar, ¿no? Bueno, ya se les dio que fueron a dónde, hermanos? A Los Ángeles, ¿verdad? Y a Las Vegas fueron a cantar al Señor allá. ¿Sí? Así que esta realidad nos presenta el texto, hablar la verdad o hablar verdad los unos a los otros. Hermanos, la verdad quiero que ores por mí porque paso esto, o siento esto, vivo esto. ¿Sí? Y si doy lugar a esta situación, al rato voy a andar resentido. Ya no voy a querer venir a la iglesia porque aquí está Juan Pedro. Y si me pongan a sentar con él, no, yo no quiero eso. Hay que primero buscar la sanidad siempre en él, en el Señor, hermanos. Bueno, esos textos ya los hemos abordado. Hago también esa mención, hermanos, porque la Biblia nos habla de un compromiso con hablar palabras buenas, gratas y edificantes. Recuerde que estamos hablando entre vosotros. Vean el verso número 29. Ninguna palabra entonces corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya hacíamos mención, hermanos, que sí hay de chistes a chistes. Hay humor, pero hay un humor malsano también. ¿Sí? Que ya sale de los límites. Así que el punto es ese, hermanos. Palabras que sean buenas para la necesaria edificación. Reitero ese eslogan que dice, ¿verdad? Háblame de Cristo, no de chismes. Sí. O si me vas a hablar del hermano, mejor evítalo. Y no prestemos oídos tampoco. El mormo, ¿no? ¿Y qué le pasó? ¿Y cómo le fue? Sí. Hay que ser cautelosos, hermanos. Porque de verdad, es duro para alguien que anda de boca en boca. Y a veces ni el último que lo sabe es él. Pero dicen literalmente ya lo despellejan. Y no se trata de comernos los unos a los otros. Gálatas. Ahora sí, hermano, Gálatas dice, ¿verdad? No sea que nos mordamos, nos despedazamos y nos acabemos los unos con los otros, hermano. No se trata de eso, ¿verdad? Palabras buenas. Pero de igual manera, hermanos, hablando entre vosotros implica el hecho de hacer un compromiso de hablar lo conveniente. Capítulo 5, versos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que ahí sí tiene que ver con los chistes coloraditos y ya de subido de tono, que viene la expresión, que no convienen. Así lo presenta la Escritura, hermano. Que no convienen. Todo esto tiene un régimen, pues la Escritura señala, hermanos,
que los que hablan entre vosotros, una de las realidades es esta. Buscan diariamente la llenura del Espíritu Santo y no dependen de esto y de lo otro como para poder hablar. Recuerden, las personas calladitas, inhibidas, una vez que se toman una copita, 2 copitas, 3 copitas, se sueltan. ¿Sí? Y lo que más sueltan es la lengua, hermanos. Hablan hasta de más. Y es una tendencia a ser fanfarrones. Es esto y lo otro. Y a mí me hacen los mandados. ¿Sí? No se trata de eso, hermanos. Ni ser fantasiosos tampoco. Ni depender de ello. Pues si eres callado, eres callado. ¿Sí? El dicho dice que en boca cerrada, pues, no entran moscas. Y aún el necio dice cuando calla, pasa por sabio. Pero nada más hable su boquita y ya todo cambia, ¿verdad? Por eso es importante tomar en cuenta esta realidad bíblica, hermanos, pues. No sé, ¿verdad? En algún momento podía hablar de un lenguaje celestial. Bueno, los ángeles hablan. Y aún el libro de Corintios dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero aún así no tengo amor, de nada me sirven que hables con la mejor oratoria y la mejor sofisticadamente, muy propiamente, hermanos. Es el Espíritu Santo que pone gracia en tus palabras. Y aún los proverbios dice, aún las palabras poquitas, pero buenas, son como medicinas al alma, hermano. Por eso hablamos de que la adoración es continua. Porque podemos pensar, yo ya no estoy delante de Dios, yo no estoy delante de la congregación, así que yo me suelto. O sea, y no se trata de eso. Adoración continua es que aún en mi hablar, en mi pensar, en mi sentir, con lo poquito que haga, hermanos, yo estoy procurando adorar y agradar al Señor. Pablo lo esquematizó así, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de nuestro Dios. ¿No va a ser difícil? Sí. En algún momento tenemos que mordernos la lengua, hermano. O aguantarnos las ganas. Como dicen algunos, porque si no te voy a decir hasta lo que te vas a morir. Y no se trata de despotricar tampoco contra el hermano o contra la hermana. Esto tampoco implica, hermanos, que vamos a ser pues permisivos tampoco. Las cosas que se tienen que decir, el mismo Efesios lo dijo en el capítulo número 4, hermanos. Si hemos de hablar la verdad, dice el capítulo número 4, versos 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es. Si hemos de hablar, hermanos, la verdad, que la hablemos en amor, hermanos. Sí, porque estamos en un proceso y ese proceso implica que cada uno de los creyentes nos vamos despojando del viejo hombre y cada vez más nos vamos vistiendo del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que Dios siga dirigiendo nuestras comuniones, nuestras relaciones, nuestros juegos, nuestros pasatiempos. En algún momento a lo mejor el Ministerio de Relaciones tenga que ayudarnos un poquito allí para ver los espacios para fraternizar, relacionarnos. En educación, trabajar en los momentos de edificación, de estudio, de enseñanza a los unos para con los otros. Quizás el Ministerio de Recursos ayudarnos en la administración del tiempo, de las finanzas y todas esas cuestiones que implican, hermanos, enseñarnos los unos y hablar los unos a los otros. ¿Por qué hablar de evangelización? Enseñarnos a hablar la verdad en amor. Y mucho más cuando la gente, hermanos, anda a la resistencia. Como ya le decimos, ¿no? Hasta lucha tienen para recibir un folleto, hermano. Se ponen a la resistencia. ¿Qué uno es si le dice alguna palabra que les puede incomodar o ofender, no? Entonces hay que ser muy cautelosos en ese aspecto. Que Dios también nos ayude, hermanos, porque pues también tenemos que orar por las organizaciones para que se integren. Ha costado. Hay muchas situaciones que se han dado, tanto en jóvenes como en femeniles, hermanos. ¿Sí?
Entonces, no es sencillo. Pero hablando entre vosotros. Y como diría el dicho común, ¿verdad? Popular, hablando, ¿se entiende? La gente, hermanos. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Vamos a llegar a las 10 o a las 11? A ver, dime. ¿De qué se trata, pues, hermano? Vamos a entendernos, vamos a llegar a acuerdos. Porque de lo contrario, hermanos, de verdad, hay situaciones que se prestan a habladurías. Pero aún así, no deberíamos darle lugar. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice un himno, como dice el himno acá? Todas esas cuestiones las tenemos que ir dominando y trabajando para la gloria y la honra de nuestro Dios, hermano. Así que hemos de bendecir al Señor en todo tiempo. Su alabanza estar de continuo en nuestra boca. Y si hemos de hablar entre vosotros, pues digamos, ¿y cómo es eso hablar salmos? Toda la vida salmos, toda la vida himnos, toda la vida cánticos espirituales. Habla es mayormente en nuestras reuniones de adoración, hermanos. Porque aquí se trata de adorar al Señor, no adorar al predicador, no adorar al músico, no ensalzar al hombre, sino ensalzar siempre el nombre de nuestro Dios. Y si en esa es nuestra misión, nuestra unificación, pues en ello Dios será glorificado. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pues es el Señor de la iglesia, dirá, muy bien, muchachos. Buenas tardes, hermano.